Una tarjeta de crédito puede ser una herramienta financiera valiosa cuando se usa con responsabilidad, pero también puede ser peligrosa si se cae en la tentación del gasto impulsivo o si no se administra adecuadamente los pagos. No es recomendable sacar una tarjeta de crédito si no te has informado antes de cómo usarla y si no tienes un control de tus gastos. Las tarjetas de crédito están hechas y creadas para hacernos gastar más. Muchos estudios relacionados con la neurociencia lo confirman. Preferimos pagar con tarjeta de crédito que con efectivo. Cuando pagamos a crédito, somos más propensos a gastar mucho más de lo que gastamos cuando pagamos en efectivo, ya que posponemos el dolor de desprendernos de algo físico que nos pertenece. Cuando compras con tarjeta de crédito, se activa una región del sistema de recompensa del cerebro, llamada cuerpo estriado, el cual es el responsable de liberar dopamina y está involucrado en la recompensa, el esfuerzo, el placer e incluso la adicción. Esto quiere decir que entre más utilices la tarjeta de crédito, más feliz eres y aumenta el deseo de continuar comprando, lo cual no sucede al pagar en dinero en efectivo. Pero bueno, no te digo esto para sembrarte el miedo y no tengas una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios, pero eso lo hablaré en otro video. Hoy quiero hablarte de las cosas que no deberías hacer con tu tarjeta de crédito. Olvidarnos de pagar un mes cuando sacamos a cuotas sin intereses. Aunque la compra se realizó a cuotas sin intereses, si no pagas una de las cuotas a tiempo, es posible que el banco te cobre intereses y cargos por mora. Estos intereses suelen aplicarse retroactivamente desde la fecha de la compra original, lo que significa que te pueden cobrar los intereses de los meses que ya pasó. También puedes perder la promoción sin intereses en muchos casos. El incumplimiento de una cuota puede hacer que pierdas los beneficios de la oferta de cuotas sin intereses. Eso significa que la compra comenzará a acumular intereses a la tasa estándar de la tarjeta de crédito en lugar de mantenerse sin intereses. Para evitar estas consecuencias, es importante llevar un registro de tus compras a cuotas y establecer recordatorios de pago para asegurarte de cumplir con todas las cuotas a tiempo. Además, es fundamental leer y comprender los términos y condiciones de cualquier oferta de cuotas sin intereses, para estar al tanto de las políticas específicas del emisor de la tarjeta. Pagar el mínimo. Cuando solo pagas el mínimo, el saldo restante acumula intereses a tasas bastante altas, lo que significa que estás pagando más dinero a lo largo del tiempo. Estos intereses pueden sumarse rápidamente y hacer que lo que parecía una pequeña deuda se convierta en una carga mucho mayor. Otra desventaja es que llevarás esa deuda durante mucho más tiempo de lo que esperabas inicialmente. Al hacer solo un pago mínimo, prolongas el tiempo necesario para pagar completamente tu deuda. Esto significa que en lugar de liberarte de la deuda rápidamente, estarás pagando durante meses o incluso años. Además, pagar solo el mínimo puede afectar negativamente tu historial crediticio. Los prestamistas y las agencias de crédito ven los pagos mínimos como un signo de riesgo. Esto puede dificultar la obtención de préstamos en el futuro a tasas favorables o incluso conseguir una tarjeta de crédito con mejores términos. Utilizar todo el límite de crédito. Mantener un alto saldo en tu tarjeta de crédito en relación con el límite disponible puede dañar tu historial crediticio. Los bancos pueden considerarte un prestatario de alto riesgo si tienes un alto saldo en tus tarjetas de crédito, lo que puede resultar en una negación de crédito o en la aplicación de tasas de interés más altas cuando obtengas crédito. Al aumentar tu tasa de utilización, demuestras dependencia al crédito y disminuye tu puntaje crediticio. Para mantener un historial crediticio saludable, es fundamental utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable, manteniendo un bajo saldo en relación con tu límite y realizando los pagos a tiempo. Lo recomendable es que cuando acabe el mes, solo tengas una deuda del 40% en tu tarjeta. Eliminar tus tarjetas de crédito. El historial crediticio es un factor importante en las finanzas personales. Cuando cierras una tarjeta de crédito, eliminas parte de tu historial crediticio, lo que puede afectar negativamente tu puntaje.
Si la tarjeta que planeas cerrar es una de las más antiguas o la que tiene un límite de crédito alto, el impacto en tu puntaje podría ser más significativo. Antes de tomar la decisión de cerrar una tarjeta, considera cuidadosamente las implicaciones y evalúa si es la mejor opción para tu situación financiera actual y futura. Si decides cerrarla, asegúrate de hacerlo de manera informada y siguiendo los procedimientos adecuados con el emisor de la tarjeta. Sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Por lo general, las tasas de interés para los adelantos de efectivo son considerablemente más altas que las tasas de interés para las compras regulares con tarjeta de crédito. Estas tasas pueden acumularse rápidamente y hacer que el costo del adelanto de efectivo sea muy elevado. A diferencia de las compras regulares con tarjeta de crédito, donde puedes evitar intereses y pagas el saldo completo antes de la fecha de vencimiento, los adelantos de efectivo a menudo comienzan a acumular intereses de inmediato, sin periodo de gracia. Los adelantos de efectivo pueden afectar negativamente tu historial crediticio si no los pagas a tiempo o si acumulas saldos elevados. Los prestamistas pueden ver esta actividad como un signo de riesgo financiero, pero si necesitas con urgencia el dinero en efectivo, no te olvides de pagar puntual mes a mes, ya que los intereses suelen ser más altos. Recuerda que una tarjeta de crédito puede ser una herramienta poderosa si se utiliza con sabiduría. Utilízala para construir tu crédito, obtener recompensas y administrar tus gastos, pero siempre hazlo de manera responsable. Así que, mantén un presupuesto, paga tus saldos a tiempo y evita las trampas comunes que hemos discutido hoy. Tu futuro financiero te lo agradecerá.